Si creías que la canción de Maná era solo una balada para cantar en el karaoke con un par de tragos encima, déjame decirte que el chisme es real. Y está mucho más pesado y denso de lo que parece, porque la mujer de la historia, Rebeca Méndez Jiménez, se pasó más de 40 años esperando a un muerto vestida de novia en el muelle. Y es que todo el drama empezó en mayo de 1971, literal 3 días antes de su boda, cuando su prometido Manuel, que era un pescador extranjero, se hizo a la mar desde el puerto y nunca regresó, porque le tocó la mala suerte de encontrarse con una tormenta tropical, la cual hundió la embarcación y no dejó ni un solo sobreviviente. Y es que imagínate el nivel de fijación o de trauma que desde ese día Rebeca acudía cada domingo al muelle de San Blas, en Nayarit, con su vestido de novia puesto, esperando a que el tipo bajara de algún barco como si nada hubiese pasado. Y es que lo más fuerte es que la gente del pueblo ya ni siquiera la veía con lástima, sino que le pusieron de apodo la loca del muelle, porque no había forma de sacarla de ahí. Incluso cuentan que una tarde de abril intentaron trasladarla a un manicomio y nadie pudo arrancarla de ese lugar, porque según ella se sentía parte del mar. Y es que la verdad no fue un cuento de hadas, fue una tragedia de salud mental y de abandono, donde ella, siendo una comerciante mexicana, simplemente no aceptó su realidad y se quedó enraizada al concreto durante décadas, mientras los cangrejos le mordían la ropa y el tiempo se le escurría entre los dedos. Fer Olveda, el vocalista de Maná, se enteró de todo esto y cuando andaba en visita en Puerto Vallarta, conoció a una mujer que hacía exactamente lo mismo, vestirse de blanco y esperar frente al agua. La historia le impactó tanto a él y a su compañero Alex González que escribieron la canción en una sola noche, y aunque el cuento original fue en Vallarta, Fer decidió cambiar la ubicación a San Blas, solamente por cuestión de estética, o sea, porque le sonaba mejor para la rima, por nada más. Y es que la canción salió en el disco Sueños Líquidos de 1997 y fue un éxito comercial masivo que tuvo 6 semanas en las listas del Billboard Latino. Pero mientras el mundo entero la bailaba y la cantaba, la verdadera Rebeca seguía ahí sola en el olvido, envejeciendo frente al mar con el cabello ya blanco. Y es que no creerás que todo fue una espera mística. Su propia hija blanca, Leticia Suárez Méndez, tuvo que publicar años después, en 2006, un libro llamado La novia del muelle, Vínculos de sangre. Todo esto para tratar de poner en orden el chisme y honrar la memoria de su madre, aclarando que ella tuvo una vida personal muy difícil en Guadalajara, antes de terminar sus días en San Blas. Al final, Rebeca murió el 16 de septiembre del 2012, llevándose una obsesión a la tumba sin resolver y sin ver jamás a su marido Manuel. Así que la próxima vez que escuches este estribillo de Sola en el olvido, acuérdate que detrás hubo una mujer de carne y hueso que se quedó plantada frente al océano hasta que se le acabó la vida. La canción que parece narrar una tranquila tarde de once, pero que en realidad describe un doloroso momento y la cruda realidad de recibir el diagnóstico de cáncer terminal de un ser querido. Un sorbo de distracción, buscando descifrar. Tema 3 de Soda Stereo es el relato del momento en que Gustavo Cerati se entera de forma cruda que su papá tenía cáncer terminal. Y además, mientras tomaba una taza de café, tuvo que enfrentarse para darle fuerza no solo a su progenitor, sino también a su mamá, quien estaba en la mesa mientras veía esfumarse la vida de su pareja. Lo más chocante de esta historia es que no tiene nada de ficción. Ocurrió en una tarde de lluvia en la casa de la familia Cerati, donde Gustavo estaba con sus padres Lilian Clark y Juan José Cerati. En esa casa el té era algo sagrado, una tradición diaria porque Lilian es heredera de irlandeses y esa infusión nunca podía faltar en su mesa. Pero esa tarde en particular el ambiente era muy distinto porque tenían un sobre la mesa con análisis clínicos que traían noticias muy difíciles. Cuando abrieron ese sobre confirmaron que el padre de Gustavo tenía cáncer terminal, una enfermedad que lamentablemente se lo llevaría en un par de años. La letra es tan precisa que empieza diciendo las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, describiendo literalmente lo que estaba pasando en ese comedor mientras afuera llovía. Gustavo escribió un poco de miel no basta, porque aunque intentaran endulzar el momento o consolarse, nada de lo que hicieran podía cambiar la gravedad de lo que acababan de leer en esos papeles. La parte más fuerte es cuando dice que el eclipse no fue parcial y cegó sus miradas, porque el diagnóstico fue un golpe total que los dejó sin saber qué decir o hacia dónde mirar, como si se les hubiera apagado la luz de golpe. Lilian Clark cuenta que su esposo Juan José era un hombre muy realista, al que no se le podía ocultar la verdad, y por esta razón decidieron enfrentar
presentar el diagnóstico juntos en esa mesa. Ella recuerda que Juan José los miraba con mucha tranquilidad y dominio de sí mismo, pero ella no pudo aguantar la angustia y se quebró frente a ellos. Por eso Gustavo puso en la canción esa frase tan íntima: te vi que llorabas por él. Te vi que llorabas por él. Y es que debió haber sido desgarradora la escena de Gustavo viendo a su madre desmoronarse mientras su padre aceptaba su destino. La canción también dice un sorbo de distracción buscando descifrarnos, porque en esos momentos de tanto dolor el artista buscó aferrarse a cualquier gesto cotidiano, como el hecho de beber un poco de té, para intentar entender una realidad que parece imposible de procesar. Y es que Gustavo remata la estrofa con una frase que suena a refugio. No hay nada mejor que casa, subrayando que a pesar de la tragedia que se les venía encima, el único lugar donde querían estar era allí, juntos y protegidos en su hogar. Gustavo, después de vivir esa tarde tan traumática, no pudo dormir en toda la noche y se puso a escribir la canción de inmediato para soltar todo lo que sentía. Su madre cuenta que fue un golpe durísimo para él, pero su forma de procesarlo fue a través de la música. Esta pieza salió a la luz en 1990 y aunque originalmente duraba menos de 3 minutos, se volvió eterna para los fanáticos. Y es que incluso hay una versión muy famosa en MTV de Soda Stereo que dura más de 4 minutos, donde Gustavo hizo un solo de guitarra muy especial inspirado en una canción de Luis Alberto Spinetta llamada Cementerio Club. El padre de Gustavo falleció el 3 de enero de 1992, marcando profundamente la vida del artista. Y al escuchar T para 3, recordamos que no es solo una melodía hermosa, sino el registro exacto de uno de los momentos más tristes y honestos de la vida de Cerati, donde el té dejó de ser una simple bebida para convertirse en testigo de una despedida familiar. Gustavo nos dejó en 2014, pero su madre sigue recordando esa tarde en casa cada vez que alguien escucha esos versos que nacieron del dolor real, sin ninguna intención de romantizar una enfermedad tan devastadora como el cáncer.